la histórica división que existe entre los mexicanos que no podemos superar. Bienvenidos a Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Times Tops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos de un tema que genera controversia, de un error que hemos cometido a lo largo de la historia y del cual los mexicanos no hemos aprendido absolutamente nada. Es decir, de la división que siempre ha existido entre los mexicanos y de la cual se han aprovechado los extranjeros para sacar provecho, mientras aquí nos hacemos pedazos entre nosotros. Pero, ¿cómo surgió esta división? ¿Desde cuándo existe? Pues quédate que aquí te lo contaremos todo. Para la elaboración de este video nos basamos en artículos históricos que ya hemos citado en otros videos, pero a grandes rasgos está el entorno al concepto de batallas floridas entre tlaxcaltecas y mexicas, las cartas de relación de Hernán Cortés, historia de la independencia de México, de Mariano Torrente, el ensayo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM titulado Guerra de 3 años y leyes de reforma, y el libro Introducción histórica a la Revolución Mexicana de Javier García Diego. Así que una vez aclarado lo anterior, ponte cómodo, llegar la botana, que aquí comenzamos. Número 1. El pleito entre los tlaxcaltecas y los mexicas. La confrontación más antigua entre grupos que conforman el actual México es el que tuvieron estas dos culturas mesoamericanas que literalmente se detestaban. Según las cartas de relación escritas por Hernán Cortés, cuando llegaron a Tlaxcala hubo algo que les llamó la atención. Preguntada la causa de aquella cerca, le dijeron que la tenían porque eran fronteras de aquella provincia tlaxcalteca, que eran enemigos de Moctezuma y tenían siempre pleito con ellos. De la misma manera, en su encuentro con Moctezuma, este le dijo a Cortés que los tlaxcaltecas eran sus enemigos. Con esto se confirma que los dos grupos se consideraban como enemigos, por lo que no había lugar a confusión o a los malos entendidos. De hecho, desde alrededor del año 1438 iniciaron las guerras floridas entre los pueblos que conformaban la triple alianza de Tenochtitlan, Tlacopan y Texcoco, en contra de las culturas de Tlaxcala, la de Huezotzinco y Cholulan. Luego otros pueblos también participaron en esta batalla. Existen diversas opiniones de las razones que originaron estas batallas, las cuales duraron más de 80 años, desde cuestiones divinas para capturar prisioneros y sacrificarlos a sus dioses por las intensas sequías que se vivían en la época. También los historiadores que sostienen que el verdadero motivo es que los mexicas utilizaban a estos pueblos para entrenar a sus soldados jóvenes para pelear y que por estas razones nunca se propusieron a conquistar y hacerse del control de las tierras tlaxcaltecas. Sin embargo, otros autores como Diego Muñoz Camargo sostienen que en realidad los mexicas sí tenían intenciones de conquistar el territorio enemigo, sobre todo después de que en una de las batallas perdiera la vida un pariente cercano de Moctezuma, lo cual causó un profundo odio del tlatoani hacia este pueblo. Como resultado de tantos años de lucha, la cantidad de guerreros fue descendiendo en gran manera, lo que hizo estas civilizaciones más débiles. Además, trajo como consecuencia la vertiginosa disminución de la población masculina, pero lo más trascendente para la historia es que el sentimiento de odio que estas intensas luchas provocaron en los tlaxcaltecas llevó a los habitantes de este pueblo a unirse a los conquistadores para llevar a los mexicas a su fin. Número 2. Insurgentes contra realistas. Uno de los capítulos donde mayor confusión y desinformación existe es el referente al movimiento de independencia de nuestro país. En la escuela nos enseñaron que fue una larga batalla que duró 11 años entre el grupo de los insurgentes, que estaba supuestamente conformado por indígenas, mestizos y demás castas oprimidas que habitaban la entonces llamada Nueva España, y por otro lado el grupo de los realistas conformado por españoles ibéricos. Pues bueno, déjame decirte que esto es completamente falso. La realidad es que fue otro pleito entre nosotros, ya que había criollos y mestizos en ambos bandos. Y de hecho, hay un dato que resulta contundente, pues en realidad no existía un ejército realista como tal. Este se fue conformando por los apoyos de gobiernos locales que apoyaron la causa realista. Por ponerte un ejemplo, los gobiernos de los actuales territorios del Estado de México, Puebla y Veracruz, así como del norte del país, se mantuvieron leales a la corona española y fueron la piedra angular del ejército de Félix Calleja que salvó al gobierno virreinal, y con la excepción de los escasos oficiales de algunos batallones provinciales, ninguno más se unió al cura Hidalgo. De acuerdo al libro Historia de la Independencia de México de Mariano Torrente, los activos que peleaban por la causa realista en 1816 eran 39.436 hombres. Por su parte,
parte, no debemos olvidar que los activos insurgentes crecieron con rapidez, pues en la célebre batalla del Monte de las Cruces llegaron a tener alrededor de 80,000 combatientes. Con este número fácilmente habrían acabado con los enemigos si únicamente hubiera estado conformado por españoles. Sin embargo, fue este pleito interno el que ocasionó que se prolongara por 11 años la independencia de nuestro país, porque a partir de la conspiración de la Profesa de 1820, cuando los mestizos y criollos que apoyaban la causa realista vieron afectados sus intereses con la restauración de la Constitución de Cádiz, decidieron que les convenía más la independencia y a través de Iturbide buscaron los acuerdos para unirse con los insurgentes encabezados por Vicente Guerrero para independizarse de España. A partir de estos acuerdos, llevó menos de un año alcanzar el objetivo y prácticamente sin derramar sangre, logrando en poco tiempo lo que no se pudo lograr en 10 años. Esto pasa cuando los mexicanos nos unimos. Número 3. Los enfrentamientos entre logias masónicas. Con la independencia de nuestro país, fueron las logias masónicas el factor de división entre los mexicanos. Estos grupos jugaron un papel fundamental al ser el precedente de los partidos políticos y rápidamente se filtraron en todo el país. Aquellos personajes importantes que lograron la independencia de México pronto se dividieron, integrándose unos a logias escocesas y otros a las logias yorquinas, con un creciente enfrentamiento entre ellas, pues los escoceses coincidían con el bando más conservador, de alguna forma heredado de los españoles, mientras que los yorquinos apuntaban hacia formas más liberales y estaban más cercanos a los intereses estadounidenses. El padre de la logia yorquina en México es el agente y ministro plenipotenciario estadounidense Joel Poinsett. Por su parte, el rito escocés antiguo y aceptado fue encabezado en México por el médico catalán Manuel Codorniu Ferreras. Entre ellos se disputaban los primeros presidentes del México independiente. Hubo traiciones, persecuciones y acciones negativas, como el plan que terminó con la vida de Vicente Guerrero. Para quienes no veían con agrado esta dualidad, se formó el Rito Nacional Mexicano, con el objetivo de crear un modelo masónico propio. Esto permitió disminuir el poder que tenían estas dos agrupaciones que respondían a intereses extranjeros y que durante años fueron los responsables de los enfrentamientos entre mexicanos. Número 4. La lucha entre liberales y conservadores que permitió la ocupación francesa. Aunque liberales y conservadores siempre han existido en nuestro país, hay momentos en la historia en que se acentúan más sus divergencias y terminan ocasionando conflictos de enormes magnitudes. Pero hasta la fecha ninguno tan grande como el que tuvo lugar a mediados del siglo XIX. Todo inicia cuando liberales y conservadores estuvieron de acuerdo que para superar la crisis política que atravesaba el país, luego de la intervención norteamericana y de la pérdida de más de la mitad de nuestro territorio, era necesario derrocar al gobierno de Antonio López de Santa Anna. Luego de lograrlo a través del Plan de Ayutla, comenzó el verdadero conflicto cuando estos dos grupos se disputaron la presidencia del país. Cada una de ellas pugnaba por implementar sus ideas respecto a la forma en la cual el país debía gobernarse. Los conservadores asumían que la dirección de México debía ser monárquica. Los liberales, por otro lado, pugnaban por una república federal. Estas dos corrientes ideológicas provocaron conflictos armados y una división entre mexicanos que acarreó graves consecuencias, y una de ellas fue la llamada Guerra de Reforma o de los 3 años, donde llegamos al punto de tener al mismo tiempo dos gobiernos paralelos, el liberal encabezado por Benito Juárez y el conservador presidido por Félix Zuloaga. Otro conflicto fue la segunda intervención francesa, que en comparación de la primera, llamada Guerra de los Pasteles, en esta ocasión se instauró un monarca europeo con la ayuda de conservadores mexicanos y el rechazo de los liberales. De este enfrentamiento surge el llamado Segundo Imperio Mexicano, encabezado por Maximiliano de Habsburgo. Finalmente, Maximiliano no terminó siendo ni lo que los conservadores ni los franceses esperaban de él, y lo terminaron dejando solo, hasta que finalmente fue derrotado por el ejército liberal encabezado por Benito Juárez, quien continuó gobernando nuestro país ahora de forma formal. Número 5. La Revolución Mexicana y el triste pasaje del todos contra todos. Quizá el pasaje más vergonzoso para la historia de nuestro país es el relacionado con la Revolución Mexicana. Luego el Partido Revolucionario Institucional nos hizo creer a través de la historia oficial que se trató de un movimiento ideológico donde el sector laboral oprimido por el gobierno de Porfirio Díaz se levantó en contra del tirano dictador que se había perpetuado en el poder. Sin embargo, esto no fue la revolución, pues es importante saber que del 20 de noviembre de 1910, que inició el movimiento de Francisco y Madero, solo pasaron 6 meses para que Porfirio Díaz presentara su renuncia el 21 de mayo de 1911 y se fuera exiliado a Francia para nunca más volver a tocar suelo mexicano. Pero lo cierto es que ese día no terminó la revolución, sino todo lo contrario. Con esto comenzó lo peor. En realidad no existe consenso sobre cuándo terminó el proceso revolucionario. Algunas fuentes lo sitúan en 1910
1917 con la proclamación de la Constitución mexicana, algunas otras en 1920 con la presidencia de Adolfo de la Huerta o en 1924 con la de Plutarco Elías Calles. Incluso hay quienes aseguran que el proceso se extendió hasta la década de 1940 y me resulta el pasaje histórico más vergonzoso porque no se trató de una lucha de liberales y conservadores, en realidad fue un todos contra todos, donde nuestros supuestos héroes revolucionarios en realidad se corrompieron por la ambición del poder y la supuesta revolución en realidad fue una lucha de facciones, comenzando por los antirreeleccionistas de Madero, luego se formaron los constitucionalistas de Venustiano Carranza y los convencionistas que agrupaban a Villa y Zapata, pero ni siquiera esta agrupación sirve de referencia porque al final todos fueron enemigos, hubo traiciones, emboscadas, desapariciones y cualquier atrocidad que te puedas imaginar. Aún sigo sin entender qué celebramos en realidad con el festejo del 20 de noviembre, el inicio de un movimiento que inició un personaje que duró menos de 2 años en la presidencia antes de que fuera derrocado a traición, el inicio de un movimiento que permitió la salida de Porfirio Díaz, o el inicio de un movimiento que desencadenó una batalla cruel entre mexicanos por el poder y que al final de tantas traiciones, Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles supieran aprovecharse para crear el partido que gobernara 70 años nuestro país, porque de todo esto, lo único positivo son los derechos sociales a la educación, los bienes de la nación y el derecho de los trabajadores que se plasmaron en la Constitución de 1917. Número 6. Chairos contra fifís, la versión moderna de liberales contra conservadores. En los últimos años, los malos gobiernos que ha tenido México, la creciente corrupción y el aumento de la desigualdad social ha traído como consecuencia que nuevamente se acentúen las ideologías diferentes entre los mexicanos, originando una nueva versión del eterno pleito entre liberales y conservadores. Los nuevos nombres con que se bautizaron unos a otros son chairos y fifís, los primeros con tendencia ideológica del tipo social y los segundos de índole neoliberal. Afortunadamente el enfrentamiento no se ha llevado a las armas, pero han convertido las redes sociales en el campo de batalla, en el cual cada día se vuelven más tóxicas a causa de estos pleitos y sobre todo porque los medios para combatirse unos a otros es a través de la divulgación de desinformación o fake news, las cuales tienden a confundir y a dividir aún más a nuestra sociedad. Lamentablemente comienza a haber algunos ligeros enfrentamientos ya en la vida real, sobre todo en marchas o movimientos en defensa de su respectiva ideología. No debemos permitir que esto escale a dimensiones mayores porque la historia nos ha enseñado en múltiples ocasiones las cosas terribles que pasan cuando los mexicanos nos peleamos entre nosotros. Número 7. Consideraciones finales sobre la eterna división entre los mexicanos. La finalidad de este video es aprender de los errores del pasado para no volverlos a cometer en el presente o en el futuro. Los peores momentos de nuestra nación están siempre relacionados con problemas internos. En este sentido, la fragmentación social y la polarización creciente entre chairos y fifís nos está llevando a un divisionismo que, lejos de ayudar a nuestro desarrollo, está perjudicando los porvenires de nuestro país. Esta división poco a poco asoma discursos de odio y agravantes entre los que están a favor y los que están en contra del nuevo gobierno de México. Por supuesto que han existido momentos en nuestra historia donde, aunque sea de manera momentánea, estuvimos unidos y esto logró una relativa estabilidad social o cambios importantes. Por ejemplo, durante algunos años del virreinato, la unión que hubo en 1820 y 1821 para lograr la independencia de México, los primeros años del gobierno de Porfirio Díaz e incluso, por qué no reconocerlo, los años de estabilidad política de gobiernos priistas que se vivieron a partir del gobierno de Lázaro Cárdenas y hasta que Gustavo Díaz Ordaz vino a reventar ese orden con sus políticas autoritarias. Y muchos de ustedes podrán decir que es normal estas ideologías encontradas, incluso en otros países como en Estados Unidos, donde también existe una muy marcada división entre demócratas y republicanos. Sin embargo, ellos son capaces de ponerse de acuerdo y limar sus divergencias para anteponer los intereses de la nación, aunque el gobierno de Trump ha venido a fracturar esa capacidad. Finalmente, considero que aún estamos a tiempo de evitar que ocurra algo más grave en el país, ya que lo que nos une es más grande que aquello que nos divide y que con diálogo se pueden encontrar soluciones. Es algo que se debe hacer antes de que surja algún político que proponga que la única vía posible es el camino emprendido por Corea que los llevó a la división territorial para conformar una república socialista y una república democrática.
Muchas gracias Nopal Brothers y Nopal Sisters por ver nuestro video, y como siempre la opinión más importante es la tuya, por lo que te pedimos que nos dejes en los comentarios cuál crees que sea la solución para terminar con el eterno divisionismo que existe entre los mexicanos. Estaremos muy atentos para leer lo que nos escribas. No olvides seguirme en mis redes sociales como Twitter e Instagram, y sobre todo suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Tu ayuda es muy importante porque nos permite crecer y llegar a un mayor número de personas. Te esperamos en nuestro siguiente video. Nos vemos, hasta la próxima. La mentira de Benito Juárez y la austeridad republicana que es necesario conocer. Bienvenidos Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos de un tema muy polémico: la famosa austeridad republicana que predicó Benito Juárez, la cual lo ha encumbrado como uno de los máximos héroes de nuestra historia por la humildad con la que se manejó. Muchas personas lo ponen de ejemplo como modelo a seguir de los políticos actuales, pero si quieres saber qué tan austero era Benito Juárez, cuánto ganaba, qué hizo con